Bien. Bien. Se está grabando, me dice. Vos quedate medio cerca y si te querés mover, llévate el celu con vos. ¿Sí? Yo me uno desde la compu, así puedo ir adquiriendo gente. La Ajá. Estamos bien. Soy Nola, soy en la licenciatura en ITEM Franja Morada, que es la actual conducción del centro de estudiantes. Y además de eso también estoy como ayudante en psicoestadística cátedra B. ¿Sí? La idea de este repaso, sabemos que se vienen muchos parciales, sobre todo para primer año, ¿sí? Y puede ser a veces muy abrumador tratar de llevar la vida académica de golpe con todo lo que implica, porque el traspaso es bastante grosso y junio se vuelve un mes muy grosso de idas y vueltas. Entonces la idea de este repaso es que ustedes pudieran sacarse las dudas de esta materia, que es una materia que por ahí a muchos, o por lo menos cuando yo la cursaba, a muchos no les gustaba tanto, a mí en particular siempre me apasionó, siempre le encontré la manera de ver de lo que me gustaba. Entonces vamos a ir repasando los contenidos más importantes, pero sobre todo que ustedes pueden entender también un poquito cómo es la dinámica, ¿sí? La dinámica que tiene un poco la materia, porque la idea no es que ustedes sepan todo teórico, sino que puedan distinguir los conceptos a la práctica, ¿sí? Entonces, nos van a encontrar como preguntas como, bueno, ¿y qué significa el término variable? ¿No? Y eso se los voy a explicar. Sino que ustedes vean una variable y sepan identificar, bueno, cuando te están dando un enunciado, qué es la variable, qué nivel de medición tiene, por ejemplo, con esa variable, ¿qué me conviene más usar? ¿Y qué tipo de gráfico me conviene más usar? Etcétera. Eso va a ser la primera parte que van a ver conmigo en este repaso. ¿Sí? Que es lo primero. Después con otro ya van a ver otras cositas más. ¿Sí? Así que la idea es que sea como un ejercicio, que no hable yo sola, sino que vayamos tirando ejemplos y preguntando entre todos. Lo primero y lo más básico para mí es entender un poco qué es la estadística en psicología. ¿Sí? ¿Por qué ustedes piensan que nosotros estamos midiendo en psicología? ¿Para qué le sirve al psicólogo medir? Puedes sacar conclusiones. Que todas las investigaciones, ¿sí? Al psicólogo medir nos permite poder desarrollar incluso técnicas, ¿sí? Que después nosotros podemos utilizar para el diagnóstico, ¿sí? Por decirte solamente una de las cosas que haríamos, que es algo que hacemos nosotros los profesionales. Y dentro de la estadística, ¿sí? De la parte particularmente de lo que es la medición, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar, de lo que es medido nos vamos a enfocar en estadística. ¿De qué es estadística? En el primer semestre, en el segundo semestre tienen dos tipos de estadística que ustedes van a ver. Esta es la más importante, ¿sí? Porque esta es la que van a ver ahora en el parcial, ¿sí? Que es la que ven en este primer semestre. Es la estadística descriptiva. Básicamente la estadística descriptiva, la palabra clave que les tiene que dar a ustedes es que resume datos, ¿sí? Ustedes tienen una compilación de datos gigantes. Las bases con las que trabajan ustedes son entre todo bases chicas, porque están pensadas, ¿sí? Para hacer práctica. Pero una base de investigación tiene más de 300 casos. Entonces la idea es poder compilar toda esa información en números pequeños, ¿sí? Esa técnica de resumen es lo que a mí me permite la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva también después permite hacer inferencias, ¿sí? Que es la estadística que ustedes van a ver en el segundo semestre. Que es básicamente sacar conclusiones, entre comillas, a partir de esos primeros, hacer inferencias, hacer hipótesis, ¿sí? No es sacar conclusiones, sino más hacer hipótesis. Bien. Y esto creo que es como lo más importante, porque tenemos niveles de medición, tenemos que entender bien qué es una variable, ¿sí? Y cuáles son un poquito las reglas que tiene la variable, para que ustedes después la puedan distinguir si en un parcial. Vamos a hacer un par de ejemplos también, así que no se preocupen. Las variables, ¿sí?
¿sí? Le vamos a decir a una característica que, como dice su nombre, puede variar, puede asumir distintos valores o categorías, ¿sí? Entonces, si yo le digo la palabra variable, es una variable igual característica, ¿sí? En ese sentido está hablando, o sea, algo que varía. Y si yo les digo categoría o valor, voy a estar hablando de lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque a muchos me han dicho por ahí en las clases que en el libro aparece con un nombre, pero después cuando se da en alguno de los prácticos le dicen categorías en vez de valores. Pero es exactamente lo mismo. Y cuando estoy hablando de categorías y valores, voy a estar hablando de lo mismo. ¿Qué es un valor? ¿Sí? Puede ser un número, puede ser también una categoría como sexo masculino, que asume una variable. ¿No? Si mi variable es sexo, las posibilidades que puede asumir esa variable pueden ser masculino o femenino. Y hasta ahí lo pongo muy entre paréntesis. Y el valor observado es el valor que se presenta en un particular. Vamos a ver un ejemplo de eso. Tenemos esta oración. En la de ansiedad, el puntaje de Juan es 5. Bien. ¿Cuál a ustedes les parece acá que es la variable? ¿O cuál sería la variable? ¿Cuál? Ansiedad. Estamos en lo correcto. Escala de ansiedad o la palabra ansiedad, ¿sí? Es lo que yo estoy queriendo medir. Esa es la variable. La variable es ¿qué es lo que yo estoy queriendo medir? ¿Qué forma puede asumir la ansiedad? Bueno, en psicología se desarrollan muchas técnicas para poder saber eso y se puede medir de distintas maneras en ese aspecto de la ansiedad. Asumamos imaginariamente, ¿sí? Que ese es un tipo de técnica que tiene una escala para medir la ansiedad, ¿sí? Que esa escala tiene validez, etcétera, etcétera, y que el puntaje es 5. Acá, el valor o la categoría es el 5 nada más. Y el valor observado es el puntaje de Juan, es 5. Porque el valor observado es lo que yo observo, pero de un caso particular. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí vamos con los tipos de variables, pero antes de entrar a esto vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Qué saben ustedes de los distintos niveles de variables que hay? Los que han visto en las prácticas. ¿Qué dudas tienen? Todos. Sí. Yo creo que las variables idénticas, no El intervalar y la proporcional me cuesta mucho diferenciarlas. Lo único que tengo diferencia es que una de 0 es negativo y otra no. Fuera de eso, no. Bueno, si yo les tiro un ejemplo, vamos a hacer posible. Primero vamos a empezar con la construcción que tiene que tener toda variable. Tiene dos reglas básicas. ¿Cuáles son? Sí, ¿cuáles son? Por ejemplo, exclusividad y exclusión sería la otra. Que sean mutuamente exclusivas. ¿Qué quiere decir que sea mutuamente exclusivo algo? Que, por ejemplo, yo tengo 27 y no puedo tener 27 y 25. Tengo una, tengo la otra. Exactamente. O sea, que entre ellas se excluyan y la otra, ¿de acuerdo? No, excluyentes y la otra, no me acuerdo de la manera. Para todos, por ejemplo, si quiero ver a los estudiantes de la facultad, la edad, tienen que estar todos contemplados. Eso, exhaustividad. ¿Sí? Esas son las dos reglas para construir una variable. Entonces, cuando yo me voy a preguntar, no, yo quiero medir la ansiedad. ¿Cómo medís la ansiedad? ¿Qué categorías me pones acá? Y ahí te vas a encontrar con que me empezás a tirar distintas categorías. No sé, ¿qué categorías me tirarían ustedes para medir la ansiedad? O vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué categorías me tirarían ustedes para medir si alguien es lindo? ¿Qué tiene que tener alguien lindo? ¿Qué medís en alguien lindo? Por ejemplo. Entonces, si se viste bien. ¿No? ¿Qué otra se les ocurre? La que sea.
Se bañan. Es cortísima. Exclusivísima, digamos. ¿Qué les empieza a pasar? Están como menos callados que no saben qué decir. De lo que yo puedo atribuir es muchísimo. Tanto que es como, y no, es inagotable. Entonces, eso es un poco el énfasis en cómo construir una variable. Cuando vos te preguntas, ¿cómo tiene que ser una variable? ¿Cómo? Si vos estás midiendo la variable de ansiedad, vos tenés que asegurarte de que pueda ser, de que las categorías que vos haces sean exclusivas, sean exhaustivas. Es decir, que agoten todas las posibilidades en ese aspecto. O bien, que desarrolles un constructo, ¿sí? O sea, ¿qué es la ansiedad? Porque si vos decís, la ansiedad en términos fisiológicos, y ahí ya tenés un marco más cerrado, y empezás a medir, no sé, sudoración, Nerviosismo, taquicardia. lo que dijo ella, etc. ¿Se entiende? Y ahí estás limitando, ¿se entiende? Un poco eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes en el parcial no van a tener, indica qué tipo de variable es la escala de ansiedad. No, van a tener la oración completa, ¿sí? Como se quiere ver el rendimiento de exámenes de estudiantes de tal a tal edad, de primera a segundo año. Indique variable de edad, ¿qué es variable ordinal? Rendimiento académico y así. ¿Me entienden? Entonces, tienen que saber cómo identificarlo. Entonces, cuando ustedes saben bien que una variable tiene que tener exhaustividad y que se tiene mutuamente excluir como principio básico, eso les va a servir para poder encarar un parcial. Entonces, así vamos a ver los niveles que pueden adquirir. Estos niveles, ¿sí? Que yo los presento, son como, imaginen como una pirámide, siendo las métricas las que permiten hacer la mayor cantidad de operaciones matemáticas posibles. En psicología, mayoritariamente trabajamos con intervalares, ¿sí? Porque solemos trabajar con los test o con las escalas, ¿sí? En psico más que nada. Niveles de medición, ¿sí? Lo que mido es la variable. Claro, Los niveles de medición de la variable. Claro, o sea, los niveles de medición es la... No, ¿Qué? hablas cerca. Perdón. Los niveles de medición son, vos tenés la variable, ¿sí? Y la variable te puede permitir como cierto funcionamiento a vos, ¿sí? Que eso te va a poder medir, te va a permitir hasta cierto punto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, qué permite la variable nominal, qué permite la variable proporcional que una variable nominal no, porque llega un punto que es límite. ¿Sí? A eso se le dice con nivel de medición. No sé si pude explicar bien tu... Bien. Vamos con las variables nominables. Son categóricas, ¿sí? Por lo tanto, el número que aparece, porque ustedes tienen que tener en cuenta que todas estas variables van a estar expresadas en números, ¿sí? Porque yo les voy a dar una tabla que son todos numeritos. Ustedes en las columnas, porque ya vienen trabajando los prácticos, ya saben, digamos, la columna dice sexo, rendimiento académico, edad, pero después son todos números. Entonces ustedes piensen que esos números, ¿sí? Pueden significar solamente categorías. ¿Y para qué sirven? Únicamente para distinguirse unas de otras. Entonces, su nivel de medición es como lo más básico que tiene que tener una variable, que es que sea mutuamente excluyente y que sea exhaustivo. Cuando nosotros vamos a la variable sexo, ¿sí? O la variable, perdón, con la variable género, que yo les decía que se quedaba en femenino masculino, bueno, si vos haces un constructo, por ejemplo, de género a partir de la perspectiva de género, empezás a ver que no tenés solamente género
masculino, sino que tenés que empezar a poner otras opciones. Pero si vos pones, por ejemplo, la opción otro y dejás a completar, también puedes llegar a tener un error a la hora de construir tu cuestionario, ¿no? Porque te puede generar algún sesgo, ¿sí? Porque dejás libertad, digamos. Entonces eso también te enseña como un poco a cómo construir, ¿sí? Todo esto pensado en investigación, que es un poco lo que buscamos también, a cómo construir esos cuestionarios. Porque esto que ustedes que están viendo ahora les va a servir para el quinto año, aunque no parezca, que no van a ver nunca más en la carrera, lo van a volver a ver. Entonces tienen este tipo de variables, ¿sí? Que la única función, y lo único que se tienen que reducir ustedes para identificarlas, ¿sí? Es que esos números, ¿sí? Solamente sirven para distinguir unas cosas de las otras. Y las otras que tenemos son las ordinales. Las ordinales, ¿sí? Son variables que sirven para distinguir entre una categoría o un valor de otro, pero que tiene una función lógica de establecer orden. ¿Sí? Sin embargo, no permite operar matemáticamente porque tampoco se sabe la distancia que hay entre una variable y otra, entre un valor y otro. ¿Sí? Un ejemplo de esto, porque yo sé que ahí ya se puede mezclar un poquito, es el tema de los talles de ropa. ¿Sí? Si yo les digo S, M creo que es L y XL, ¿sí? ¿No? Esta representa, es el talle. Si bien, ¿esta qué sería? ¿Nominal o ordinal? Ordinal. Bien, sí. ¿Por qué? Yo después puedo establecer un orden que es más chico que M, que aparte No pasa porque sean palabras. Porque te lo digo porque esto surgió también en un trabajo práctico que me lo habían preguntado y me dijeron, esta es nominal porque te sirve para distinguir una de otras, porque son palabras. Pero no, tiene un orden lógico esto, que es este es más chico que este. Está bien, es el yankee, pero tiene un orden lógico de primero, segundo, y además de eso, cuando vos me las pones así, está bien. Siguiendo que sigue siendo ordinal porque tiene un orden lógico, pero entiendo que pueda llegar a tener el error. Pero vos en un cuestionario, vos las tenés así. Y vos ahí elegís la opción. Y la opción que te marca es la opción, a vos te parece este 4, y vos sabés que este 4 es igual a XL. ¿Me entendés? Entonces, al final de cuentas, vos terminás haciendo igual esta traducción. ¿Se entiende? Entonces, ese es un tipo de variable que es ordinal. Mientras vos mantengas un orden lógico, ¿sí? A vos te va a servir. Bien. Y ya ahora pasamos a los tipos de... Estas variables, dos variables quedaron claras porque suelen ser las que más fáciles, entonces no hay mucho problema con estas. Bien. Las otras, las variables que más suelen generar inconvenientes suelen ser estas dos. Las intervalares y las proporcionales. Vamos a hablar un poquito, primero, vamos a ir definiéndolas y vamos a ver viendo ejemplos uno por uno hasta que se saquen todas las dudas. Las intervalares, como les dije, son las más usadas en psicología y cumplen para mí dos condiciones, o me es más fácil a mí distinguirlas con dos condiciones. La primera es que la distancia entre una categoría y otra es igual. Perdón, no es igual. No es igual. ¿Qué quiere decir esto? Esta variable de talla a nosotros no nos permite hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Porque únicamente distinguen una de las otras, ¿sí? Se distingue una de las otras, y como son categóricas, si bien tienen un orden lógico, como son categóricas, no permite hacer operaciones matemáticas. Pero si yo les agarrara y les dijera,
La variable más común que se suele usar como ejemplo es la del año de calendario. ¿Sí? Lo del cero relativo creo que lo entienden todos. Pero lo del cero relativo es lo que a vos te permite entender también que una variable intervalar, a diferencia de una proporcional, no tiene la misma distancia entre sus valores. Por ejemplo, entre el primer año chino, ¿sí? Y entre un año, y 2, en términos de el calendario chino, nosotros creo que vamos por 5.000 y algo. Vamos a inventar números. 5.468, para decirte algo, ¿no? Y acá vamos en 2000, ¿sí? La distancia entre una y otra es muy diferente. ¿Se entiende eso? Más o menos. Es como si yo te dijera que lo que tiene una variable que es intervalar es que entre 1 y 2, vos no sabés cuánto hay, porque no hay una unidad de medición constante, ¿sí? Justamente porque el 0 no es absoluto, porque el 0 se ubica en algún lado. Entonces, como el 0 se ubica en algún lado, que puede estar determinado por la cultura, que puede estar determinado por lo que sea, después cuando del 0 empezás a contar 1, ¿sí? Vos, esa unidad de medición no termina siendo igual, nunca termina siendo igual. ¿Se entiende? Pasa con el ejemplo del calendario, no sé si les ocurre algún otro ejemplo. La temperatura es otro ejemplo que suelen dar mucho. El sistema de medición. Ojo ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Que se suelen confundir. Porque dentro de el sistema de temperatura, o sea, dentro ahí sí tiene lógica y sí lo podés pensar. Pero cuando vos salís un poco fuera de eso, te das cuenta de que no, que está construido ese 0. Entonces esa unidad de medición no es absoluta, sino que está puesta al azar. Y la proporcional permite todas las operaciones, acá el 0 es absoluto, y la unidad de medida es igual unas de otras. Y un ejemplo muy clásico de esto vendría a ser la edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo les digo, entre 10 y 20, ¿cuántos años hay? 10. Y entre 20 y 30, ¿cuántos años hay? Siempre es constante. ¿Se entiende? La distancia que hay entre esa y otra. Por eso yo puedo hacer operaciones matemáticas de todo tipo. En la intervalar no. ¿Sí? Por eso en la intervalar también uno, como limita sus operaciones matemáticas, después van a ver que los resultados que vos tenés a partir de eso tienen que medio que transformarse. Sí. Bien, ¿qué es lo que no entendés de los dos tipos de variables? Bien. ¿Será que es? La continua era la de... La variable continua era la de... Era tipo como la edad, o sea, la que seguía y no tenía... ¿Sí? ¿Y la otra cuál era? ¿Cuál me dijiste que era la otra? Esta era...
Básicamente, la diferencia más, si para detectarlas al toque, tiene que ver si tiene decimales o no. Si tiene decimales es continua, si no, es discreta. ¿Por qué? Porque la que es la variable continua, como puede ser el peso, por ejemplo, vos lo podés meter en un intervalo y de ese intervalo puede tener infinidad, ¿me entendés? O sea, porque el número de decimales puede salir. En cambio, no sé por qué me sale discreta, porque yo recuerdo haberla visto de discreta. Claro, yo en su momento yo la vi con discreta, pero la discreta, que es la misma que la otra que me dijiste, que no me acuerdo el nombre, de cómo aparece en el libro, directa, no. Sale discreta. Claro, también sale El discreta. libro anterior, ahora que ha cambiado el texto. La directa, que es la discreta, no son números porque no puede asumir una enfermedad. Siempre vas a tener un valor entero, que puede ser objetos, etc. Bien, esto de las variables se queda claro. Sí. Las que son proporcionales, las dos reglas que cumple la proporcional es que el cero es absoluto y que las distancias van a ser iguales. Por eso a mí me permite hacer todo tipo de operaciones matemáticas. Por eso yo con esas puedo multiplicar, puedo dividir, puedo sumar y puedo restar. Las intervalares, no, porque justamente ese cero es arbitrario. O sea, el cero está ubicado en un punto arbitrario. Entonces puede ser el año, que es el ejemplo más fácil que se da, te dicen, el cero es arbitrario porque en algún momento de la historia de la humanidad nosotros tuvimos que empezar a contar. Lo hicimos en Occidente con el nacimiento de Cristo. Si vos te vas a la India o te vas a China, vos tenés años diferentes, ¿sí? Si bien por una cuestión de cómo estamos nosotros enmarcados, nosotros decimos que es 2025 y porque Occidente hoy en día es quien maneja a nivel mundial, todos acordamos civilmente que tiene que ser 25, es un acuerdo. Pero si vos vas a países, ahí te das cuenta de que ellos realmente manejan otro tiempo. ¿Sí? Que no es que son calendarios alternativos al nuestro y que el nuestro es el universal, sino que el cero se determinó en un punto de la historia. ¿Sí? Y de hecho, como se determinó en un punto de la historia, en menos lo que es objetivo, en ese aspecto, el nivel de medición, o sea, la distancia que puede haber entre un día y otro. ¿Quién te dijo vos que eran 24 horas? ¿Cómo saben ustedes que es 24 horas un día? Porque alguien estableció que era lo que tardaba la Tierra en girar sobre sí mismas. Pero eso fue establecido porque necesitábamos un orden a nivel social. ¿Se entiende? Pero no es algo que es absoluto construido. Ahora, algo que puede llegar a ser absoluto construido, o sea, tipo de manera objetiva, es la edad. ¿Por qué? Si yo te digo que tengo cero edad, no nací. ¿Se entiende? Porque la unidad de medida en muchos casos es digamos, del año. ¿Se entiende? El año equivale a 300 del día del 1 del nacimiento. Pero del día 1 del nacimiento. Sí. Valores constantes. No digo que en intervalar no pueden haber valores constantes. Vos te referís a variables
son constantes. En unidades de medida, pero depende del constructo también. O sea, sí puede, pero depende de cómo vos hagas el constructo. Por eso digo, todo depende de cómo vos construyas la variable. Porque si vos me decís que tu variable, para decir, a pensar en algún ejemplo que usamos en psicología, porque sí pueden llegar a ser constantes, pero es por cómo está construida la variable, cómo vos la definís y definís a partir de eso los intervalos que tiene. ¿Sí? Si vos te metés y acá y tomás esto como si fuera el absoluto y negás que existe el judaísmo y los chinos, sí, obvio. Por eso, todo depende de cómo vos vayas construyendo la variable en ese aspecto. O sea, en psicología sí se puede, de hecho se utiliza, ¿sí? Porque después nosotros lo utilizamos para poder hacer las operaciones, pero y no es por contradecirlo al profe ni nada, todo lo contrario, pero sí pasa que la regla es que sea absoluto y que la unidad de medida entre una y otra sea igual. Después de psicología nosotros utilizamos, sí, los distintos constructos sobre, por ejemplo, la ansiedad y realizamos distintos test y escalas, ¿sí? Que eso ya lo van a ver en técnicas psicométricas cuando vean cómo se hacen los test y cómo se hacen las escalas, para decir, bueno, yo puedo medir la ansiedad en esto y a partir de los números en bruto que me puede dar un cuestionario, los transformo, ¿sí? En otro número que se llama puntaje Z, que después lo van a ver como para no marearlos ahora en eso, ¿sí? Pero no sé si me termino de entender. O sea, sí se puede, pero todo depende de cómo lo plantees. Eso es algo que pasa. Cuando ustedes están haciendo un trabajo práctico, algo que por ahí yo veo un montón, y que suele hacer como los errores como más comunes, es que hay una parte de toda la base que tienen que dice instrumentos metodológicos, donde ahí se les explican a ustedes qué instrumentos metodológicos se están usando, de las tres bases, por ejemplo, de qué escala de depresión se usa, acción de vida, etcétera, etcétera. Esas escalas son todas escalas que fueron construidas, ¿sí? Y esas son tipo métricas que ustedes tienen en el trabajo práctico, porque después el resto son de otros órdenes. Por eso está bueno siempre ver, cuando por ahí a uno le aparece una pregunta, yo escucho que los maten así en un parcial, que les digan según la escala tanto y las opciones, ¿se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Acá alguna duda? Bien. ¿Quieren tirarme algunos ejemplos como para sacarse dudas ustedes? Y los pensamos juntos, a ver si pueden o no hacer. En el chat Si yo les digo que hay un estudio que se hizo para poder evaluar el rendimiento académico en escuelas rurales y urbanas, ¿cuál es la variable de ese estudio? No le pregunté el nivel de medición. ¿Cuál es? A ver, a ver acá. ¿Escuchamos? La repito. Si se hace un estudio para evaluar el rendimiento académico, ¿sí? El nivel académico, perdón,
que hay entre dos tipos de poblaciones, rurales y urbanas. ¿Cuál es la variable que yo estoy estudiando? Bien. Sí. Tengo una variable que es diagnóstico psicológico, o sea, tipos de diagnóstico psicológico que yo pueda hacer. Y son 4. Ansiedad, depresión, TCA y estrés. Bien. Si yo les digo que tengo un grupo de estudio y lo que quiero medir de ese grupo de estudio es la ansiedad que tienen ante exámenes y tengo intervalos de 18 a 20, de 21 a 23 y de 24 a 27. ¿Qué tipo de variables? ¿Intervalar o proporcional? ¿Por qué? ¿Mm? Sí. Claro, pero yo a ver, no es, ahí va, no es intervalar, porque yo lo que estoy preguntando no es el puntaje que a mí me da, o sea, perdón, ahí vamos de nuevo, no es el puntaje que a mí me da, no es intervalar por ese motivo, no es el puntaje de ansiedad que a mí me da. Si yo no estoy preguntando eso, yo estoy preguntando edad en intervalos de tal y tal a tanto en un estudio para poder ver la ansiedad de estudiantes. No te estoy preguntando ninguna escala de ansiedad, no te estoy dando ninguna escala de ansiedad para que vos tengas un puntaje. Lo que te estoy diciendo es que hay un estudio que quiere medir eso, ¿sí? En un rango de estudiantes y te los doy en intervalos. Que es proporcional. Y vos me dijiste que eras proporcional, ¿por qué? Claro, es proporcional la variable. Está bien, el nivel de medición es proporcional. ¿Por qué? Porque no porque algo esté en intervalos, significa que sea intervalar. Es algo que también suele confundir un montón, pero que no pasa por ahí. Recuerden que siempre tiene que respetar estas dos reglas, que el 0 sea absoluto y que la unidad, la distancia que haya entre en las categorías o las unidades de medición sea la misma. ¿Sí? Bien, déjenme pensar. ¿Algún otro ejemplo de variables que a ustedes les genere dudas, que pueden haber visto en el práctico, o eso ya lo tienen claro? La gran mayoría sí. Porque, la gran mayoría sí, porque tienen esto de que nosotros hacemos constructos, o sea, esos test están hechos a partir de constructos, ¿sí? Que son teóricos. O sea, yo tengo una definición de ansiedad. Hay muchos test, por ejemplo, que son para medir la depresión, que tienen su propia definición teórica de depresión. Entonces, por lo tanto, tienen las distintas categorías y a esas categorías le asignan distinto puntaje también. Bien. Ahora vamos un poco con el tema de las tablas, ¿sí? En el libro les enseña cómo construir ustedes mismos las tablas, el programa ya lo hace por ustedes,
Esto la verdad que es bastante sencillo como para detenerme mucho, así que de última, si a ustedes se les complica mucho me lo dicen, pero básicamente lo que es la frecuencia absoluta y lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos. Por ejemplo, yo tengo una serie de números que es 1, 3, 5, 1, 3, 1, 4. Entonces vos ahí haces básicamente la tabla, ¿no? Que es la cantidad de veces que un valor se repite en ese conjunto de datos. El 1 se repite 3 veces. El 3 se repite 2 veces. El 4, 1, el 5, 1. ¿Sí? Eso es la frecuencia relativa absoluta. Es muy fácil. ¿Hasta ahí van bien o no? Bien, la frecuencia relativa es lo mismo, pero expresado en porcentajes. ¿Sí? Es cuando vos llevas esto a términos de porcentaje, siendo el total de los casos siempre el total. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es la cantidad de casos, representa el 100%. ¿Sí? Y acá, la frecuencia relativa absoluta, ustedes la sacan, se la saca el programa de, digamos, de pecho. Ustedes ni siquiera tienen que saber cómo sacar el porcentaje. Pero por las dudas es el total dividido por la cantidad. Ponele en este caso sean 3 por 100. Y después tienen las dos otras frecuencias. Pero la frecuencia relativa sí se entendió o no. Bien, voy a asumir que sí. La frecuencia relativa absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Que básicamente son las sumas acumuladas de las frecuencias absolutas que tenemos o las sumas acumuladas de las frecuencias relativas que tenemos. ¿Sí? Cuando yo tengo una tabla, ¿sí? Que es, por ejemplo, acá, yo lo que voy a sumar de esta más significa la frecuencia absoluta, yo para saber la frecuencia acumulada voy sumando entre estas. Este y este me da 4, ¿sí? Este le agrego 4 más 4, 8, y así. ¿Se entiende? Es básicamente la sumatoria, ¿sí? Y lo que permite ver un poco es más o menos de la tabla el número, la acumulación de que vos vas teniendo de casos. Bien, o de frecuencias en este caso. Vamos a ver un poco de sectores de gráficos, que es lo último, ¿sí? De lo que a mí me tocaría darles. Y básicamente es para que sepan para qué se utilizan. Sí, ahí me habló. Bien. Rápidamente, tenemos el gráfico de sectores, que se suele usar para nivel nominal y ordinal. No es útil para datos numéricos continuos. No significa que no se use, sino que tal vez no sea el más utilizado. Se utiliza más que nada en este tipo de variables, ¿sí? Porque nos permite ver de manera más gráfica y más sectorizada cuando una categoría es mucho más significativa que otra, ¿sí? En cuestión de distinción. Lo mismo sucede con el gráfico de barras, ¿sí? No muestra ni la continuidad ni la acumulación. Entonces, tanto el de sectores, que es el de total, como el de barras, suele servir para lo que suelen ser variables de nivel nominal u ordinal. Pero si nos metemos a las métricas, vamos a encontrar dos tipos de gráficos. Uno es el histograma, ¿sí? Decía el gráfico de barras, ¿sí? Lo único que las barras están todas pegaditas acá, ¿sí? Porque son datos como más continuos. Y sirve para niveles de medición intervalar y proporcional,
No se suele usar con categorías, no tiene mucho sentido usarlas con niveles inferiores. No digo que no se pueda, digo que no tiene mucho sentido usarlas. Y sirve para mostrar un poco mejor lo que es la distribución. Yo particularmente la usaría, por eso sirve mucho cuando tenés muchos números con comas, ¿sí? Por eso los continuos, ¿sí? Porque sirve, sí, como vos tenés muchos acá, de esta parte de acá tenés muchas barras, te sirve bien para tener una distribución mucho más detallada, ¿sí? Si no, lo que puede pasar es que vos, por ejemplo, quieras usar para una que tiene números con coma, por ejemplo, que es lo que puede llegar a pasar mucho en los medios, que por ahí vos tenés distribuciones que no tienen mucha diferencia, ¿sí? A simple vista, pero se diferencia mucho después en lo más fino, ¿no? Hay una diferencia de comas muy grande, pero cuando vos lo pasás a uno de barras, vos decís, ay, no, no es nada. Ahora lo pasás a uno de estos y empezás a ver gráficamente que sí hay diferencias. Entonces, por eso no se suele recomendar mucho para variables que son un poco más categóricas, o sea, más nominales o ordinales, ¿sí? Y después tenemos el polígono. El polígono, básicamente, se suele ser a partir del histograma, suele ser realizado a partir del histograma, ¿sí? Se suelen hacer en conjunto, de hecho en el libro lo pueden llegar a ver en conjunto, y es como si vos tuvieras el histograma hecho de barras, pero vas marcando los puntos, ¿sí? Y las líneas entre esos. Y sirve para ver cómo se va la distribución de ese gráfico, ¿sí? Y ahí tenemos varias distribuciones, la distribución unimodal, la bimodal, la multimodal o la distribución unilateral, creo que es. Bueno. Sí. No, el programa solo grafica por vos. Yo creo que lo importante de los... La lectura. Claro, lo importante de los gráficos es saber leerlos y saber cuándo te conviene usar ciertos gráficos para cierta variable. Por ejemplo, vos para una variable, como lo es una variable, diferentes diagnósticos psicopatológicos que se da en el DSM, y tenés un montón, ¿no? Pero vos querés saber cuál es la frecuencia absoluta y graficarla. Ponele que los más repetidos sean depresión, ansiedad, TCA, estrés, ¿no? A vos, si lo que vos estás queriendo representar es la absoluta, a ver cuál es la mayoritaria que suelen diagnosticar en este caso los psiquiatras o los psicólogos, a vos no te suele mucho servir en este caso un polígono o un histograma, porque el polígono te lo muestra demasiado fino, ¿me entendés? Y vos por ahí estás queriendo representar algo un poco más, como un poquito más generalizado, si se entiende. Entonces te va a convenir tal vez usar uno de barras, o usar uno de tortas, a usar uno que te muestre la continuidad, porque además tampoco vas a tener números en coma, es una variable nominal, no lo vas a poder hacer, o sea, ya de por sí te va a saltar mal. Entonces, a ver, el sistema te lo va a dejar hacer, porque el sistema no te permite. El tema es que vos no vas a poder hacer lectura de eso después. Pero si vos en el InfoStat querés hacerlo con una variable nominal y querés graficarlo, ahora el sistema te lo va a saltar, pero te va a saltar como una raya así, y vos te vas a quedar como 15 mal. ¿Me entendés? Entonces la idea de los gráficos es que a vos te sirvan para eso, o sea, que te sirvan saber cuándo usarlos y saber cómo leerlos, ¿sí? Si vos sabés que te están dando una variable que es intervalar y te están poniendo un gráfico de barras sin mucha explicación de por medio, y fíjate bien y anda a ese mismo artículo al instrumento de evaluación que tiene para saber cómo llegaron a medir eso, porque después, cuando vos tengas que hacer hipótesis con eso, que es el segundo semestre, y ahí sí vas a necesitar de esto, ¿se entiende? Claro, es la preparación, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que saber, por eso es como, lo más importante es partir que es claro, o sea, que ustedes sepan distinguir con exactitud qué es una variable, ¿sí? Y básicamente el cómo mido. O sea, no es solamente lo que estoy midiendo, sino cómo lo voy a medir. Las variables, la categoría es cómo lo estoy midiendo, la variable es el gran qué, y los valores son el cómo lo voy a medir, que cumpla con eso,
y que cumpla con esos criterios, ¿sí? Que tienen los distintos niveles, para que vos después puedas hacer hipótesis, porque vos después vas a tener que hacer hipótesis con esto y vas a tener que usar, además de eso, ¿sí? Formas de recortar esos números y poder hacer después tus propias inferencias o conclusiones, que va a ser el final del trabajo, del año, para que se hagan una idea, ¿sí? Hasta acá, esta es la primera parte. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, perdón si me extendí y perdón si a veces me salen las palabras. ¿Vos ya estás? Te mando el coso. Te mando el Power. Porque lo corregí. No sé si me quieren decir tipo qué les va apareciendo, si sienten que les sirve, si sienten que no les sirve, si sienten que les terminó de confundir aún más, que es totalmente válido. Te mando el enlace porque no me está dejando. No tengo WhatsApp. No, pero un correo. ¿Cómo era Luciana Nolan? Ajá. Arroba bien, Sí. Ahí lo vi. Igual me lo voy a poner. Bueno. Bueno, ahora la segunda parte a mí. ¿Sí? Mi nombre es Anto, sí, soy militante de Franja y estoy en el último año de la carrera. Y cuando Nolan decía que después lo van a volver a usar, es verdad. Es verdad, y en conjunto, porque esta es la primera parte. Van a tener en conjunto lo que es técnicas psicométricas y después metodología de investigación, que le va a terminar de cerrar todo. ¿Sí? Ahora estamos dando como un primer acercamiento. ¿Sí? Esto es más o menos todo lo que vamos a dar ahora, así en este segundo bloque. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque ya estamos todos cansados y porque vamos a ir más rápido. Y cuando veamos los gráficos, digamos, el gráfico, el diagrama de dispersión, se van a dar cuenta que va a estar todo ahí. ¿Sí? Primero que nada, yo quería hacer énfasis en qué es lo que se va a dar y qué es lo que se va a tratar y por qué es importante saberlo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta última unidad? ¿Sí? Porque vamos a analizar o vamos a aprender a analizar cómo se correlacionan dos variables. Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto tiene que ver una variable con otra? ¿Sí? Cuando hablamos de variables, hay que tener en cuenta dos variables. ¿Sí? Independiente y dependiente. ¿Qué quiere decir? La independiente no va a tener un valor agregado, es decir, ninguna otra variable le va a dar valor. ¿Sí? Solamente por sí misma y tampoco va a ser modificada, es decir, no va a ser manipulada. La dependiente sí. ¿Por qué? Porque se estima que puede ser parte de la hipótesis, es decir, que puede o no afectar a la variable principal. ¿Sí? Yo le traje dos ejemplos acá, justamente para que veamos esto y veamos cómo organizarlo. ¿Sí? Un grupo de
investigación quiere estudiar el efecto de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo de estudiantes universitarios. ¿Sí? Esto más específicamente, por ejemplo, en lo que son las instancias evaluativas. ¿Sí? El grupo de investigación manipula o selecciona la cantidad de horas de sueño, es decir, la variable independiente. Es decir, yo voy a decir, en toda la encuesta que voy a poner, voy a decir que si los estudiantes de psicología antes del parcial duermen 4 horas, tienen tal rendimiento. Si tienen, por ejemplo, 6 horas, tienen tal otro rendimiento. ¿Sí? ¿Puedo manipular el 6 horas? Es decir, el 6 horas por sí mismo es modificable, yo lo puedo modificar, son 6 horas. Si vos dormiste 6 horas, son 6 horas. ¿Sí? Si vos dormiste 5, también son 5 horas. ¿O no? Bien. Ahora, ¿qué sí puedo modificar? El rendimiento. ¿Sí? Es decir, eso se me va a modificar basado en la cantidad de horas que hayan dormido. ¿Sí? Es decir, si han dormido 4, el rendimiento va a ser diferente. Si han dormido 5, el rendimiento va a ser diferente. Eso se entiende. Va a ser diferente, no importa si es mayor o menor, porque todavía no lo sé. ¿Sí? La idea es que podemos observar cuál es independiente y cuál es dependiente y por qué. ¿Sí? Ahora, este es el diagrama de dispersión. Se ve re chiquito, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito más. ¿Qué es esto? Es la principal herramienta que tenemos para poder entender o poder comprender en qué se correlaciona cada cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hablamos de qué gráfico es mejor para, o qué gráfico tengo que hacer, o cuántos gráficos hay, ¿sí? O cuántos tipos hay, no importa cuántos tengas, sino que lo sepas leer. Vos podés tener 150 gráficos, pero si no sabes qué dice, y queda ahí la fotito. ¿Sí? Ahora, yo le hice un primer ejemplo en donde medíamos o intentábamos medir el nivel de estrés autopercibido, ¿sí? En la población en general, dependiendo de la cantidad de horas que trabajan. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico divino, uno de los que todos esperamos como psicólogos tener en algún momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lineal, ¿sí? Porque veo exactamente lo que quiero encontrar. ¿Sí? Voy a graficar en el eje horizontal X, que sería la cantidad de horas. ¿Sí? Es decir, acá se va a implicar la cantidad de horas semanales trabajadas. ¿Sí? Y acá arriba, en el eje Y, vamos a plasmar lo que vendría a ser el intento de cuantificar los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un cuestionario que así lo hace. ¿Sí? En técnicas psicométricas van a ver por qué cuestionarios y por qué no otra cosa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo no podría cuantificar si digo, por ejemplo, yo estoy muy estresada porque, no sé, estresada por muchos parciales, estresada por muchos finales. Ajá. Pero ¿y si ese estrés lo pudiéramos medir del 1 al 10, cuánto tendrías? 10, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, poder hacer un intento de cuantificación. ¿Sí? Ahora, basado en la cantidad de respuestas que tengamos, es decir, estos puntitos que hay acá, son la cantidad de personitas que respondieron a nuestra encuesta. ¿Sí? Es decir, cada uno de estos puntos es una persona. ¿Sí? Por eso está bueno que tienes que tener muchos. Es decir, muchos encuestados, muchas personas, muchas muestras. ¿Sí? Después creo que más adelante en la materia también van a ver los tipos de muestreo que hay. Tipos de muestra. Bien. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? ¿Alguien me podría leer qué diría el gráfico? Si acá abajo tengo horas de trabajo, y acá tengo estrés, y todas las personitas que me han respondido, y trabajan muchas horas, ¿cuál es su nivel de estrés? Exacto. Según la encuesta que hemos hecho, los resultados nos muestran que a mayor cantidad de horas trabajadas, hay mayor cantidad de estrés. Ustedes dirán, sí. Bueno, ahora lo tenemos cuantificado. Por ahí uno supone una correlación, ¿sí? Pero para eso está justamente este trabajo. ¿Sí? Poder correlacionar dos variables, saber qué tipo de correlación y qué tan correlacionado está. Y sobre todo esto, ¿qué tan correlacionado está? ¿Sí? Si yo digo, estoy estresada porque no tomé mate hoy. Bien. Porque no tomé mate hoy.
significativamente correlacional que yo esté estresada porque no tomé mate? No, es medio raro eso. ¿Por qué? Porque podría estar estresada porque, por ejemplo, me fue en el trabajo, no comí bien, no dormí bien, pero yo lo reflejo como que porque no tomé mates, ¿sí? No hay una correlación directa, ¿sí? O muy fuerte. Para esto, podríamos decir lo siguiente, es decir, ahora vamos a elegir diferentes. Vamos acá. Cuando hay una correlación con respecto a lo cercano o lo definitivo que va a ser o lo significativo, en psicoanalítica vamos a utilizar qué tan significativo es la correlación entre una y otra, ¿sí? Es decir, cuando sea positiva, cuando sea nula, cuando tengo esto, ¿no? Seguramente lo han visto porque hay un meme que no lo encontré. Hay una imagen que dice no correlation, por ejemplo, y está todo esto así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, los resultados que están mostrando tienen, las dos variables que elegiste no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos los diferentes tipos de correlación, ¿sí? Positiva o negativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir justamente esto? ¿Qué tan cercano estudia la correlación, qué tan fuerte es la correlación entre una variable y otra? Dependiendo de las personas encuestadas, ¿sí? Si yo tengo una primera hipótesis que digo, mirá, la verdad que a mí no me parece que si yo trabajo muchas horas esté más estresado. Vamos a preguntarle a 150 personas a ver qué piensan. ¿Sí? Entonces esa es mi primera hipótesis. Esto me correlaciona, es decir, no. La cantidad de horas trabajadas se correlaciona fuertemente con el estrés autopercibido. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver en realidad acá? ¿Sí? Hay un montón de cosas que tengo que ver. Aparte de la correlación, ¿sí? Tengo que ver los puntos generales, es decir, la correlación general. Acá es divino porque ponele que encontraron a 10 personas y les salió bien, ¿sí? Pero no suele pasar esto en psicología. Suele tener todo disperso, digamos, y tener mucha muestra. 1.000, 2.000, 3.000 personas, y con el fin de tener la mayor cantidad de muestra posible. Acá estamos viendo una correlación directa, ¿sí? Fuertísima, significativa y toda la cuestión, ¿sí? Casi reforzando al 100% que entre más horas trabajadas, más nivel de estrés, ¿sí? También tengo que ver la forma, ¿sí? La forma, ¿por qué? Porque puede estar más dispersa, más juntas, y en este caso es direccional. ¿Por qué? Porque tiene una sola dirección, no tenemos dispersión. La concentración y la dispersión lo vamos a medir con diferentes medidas, ¿sí? Valga la redundancia. Ahora lo vamos a ver con medias, medianas, ¿sí? Desviación estándar. ¿Por qué? Porque acá no tenemos, por ejemplo, una desviación estándar, ¿sí? Ahora vamos a ver, no tenemos una varianza. Por otro lado, también vamos a ver los valores atípicos. Pero ¿qué parece que son los valores atípicos? Si acá esto es típico, todos te responden lo mismo. Y tenés uno por acá, ¿qué tal? Exacto. Eso quiere decir los valores atípicos, los valores que salen de la norma, ¿sí? O que salen de lo que se está viendo. Por ejemplo, si tuviésemos un puntito acá, acá, ¿sí? Son los valores atípicos. También dentro de los valores, vamos a tener que ver los rangos de los ejes, que son los valores máximos y mínimos, ¿sí? Acá tenemos una variación, una lineal, pero acá, por ejemplo, tenemos mínimo y máximo, ¿sí? Siendo el mínimo este y siendo el máximo este. Son los valores mínimos y máximos que he encontrado de correlación, ¿sí? Todo eso tengo que ver, ¿para qué? Para poder hacer una lectura completa, ¿sí? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Están bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Está escuchando bien? Sí, por lo menos no me han dicho nada. Habría visto un montón y otro después. Bien. Ahora, ¿qué me va a definir qué tan fuerte es mi correlación? ¿Sí? Para eso se utiliza R de Pearson o P de Pearson, ¿sí? Cuando yo lo busqué, en todos lados decía R de Pearson, pero en el libro dice P de Pearson. Pero bueno, no les van a pedir la fórmula, ni de este, ni de puntaje Z, ni la de dirección estándar. Según lo que dice
pero no le van a pedir que se sepan la fórmula. ¿Por qué? Porque la idea es que sepan para qué está, ¿sí? Para qué nos sirve y qué es lo que qué nos va a permitir. Y justamente yo les puse acá abajito, ¿para qué nos permite? ¿Sí? ¿Qué nos permite esta condición? Es decir, para que sea un número lo más chico, grande que se pueda, la fuerza y la dirección de esta relación. ¿Sí? Esto que decíamos si era directa, si era negativa, si era positiva, si era bidireccional, etc. ¿Sí? Se va a definir un poquito con esto. Dice R igual a más 1 menos 1, o 0. Y teóricamente, y en el texto dice que R de Pearson va a tener los siguientes valores, de menos 1 a 1. ¿Pero qué quiere decir de menos 1 a 1? ¿Sí? Quiere decir que cuando yo pongo que el coeficiente R de Pearson es de más 1, quiere decir que es fuerte y positiva. ¿Sí? Quiere decir que la hipótesis va a estar respaldada. ¿Sí? Y que, como vimos anteriormente, entre más horas trabajadas, mayor estrés. ¿Sí? Ahora, si yo no viera eso y me centrara en los valores atípicos, podría decir que hay una correlación negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una variable con otra. ¿Sí? Y R de Pearson me lo mostró. Ahora tiene toda una y esto también, la parte es nula, porque que no tiene esto que hablamos de que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sí? Que me muestra exactamente lo contrario. Acá, ¿vieron? Que acá dice R cuando es positiva, cuando es negativa, y acá cuando no tiene correlación una con otra. Sí. Sí. No está muy fachero que digamos, pero bueno, se entendió. Bueno, bien. Algo que es importante en R de Pearson, es importante en la psicometría, poder traer a la psicología más cuantitativa, es que yo puedo nominar o denominar a partir de un número y no del azar. ¿Sí? Por ejemplo, no es que porque seas de Capricornio, ¿sí? Sino que porque un montón de encuestas valoradas de un montón de personas no dio este resultado. ¿Sí? Y acá abajo también le dejé la conversión de acá del mismo ejemplo que di antes, de las horas trabajadas y etcétera seguido. Ese sería el cálculo completo. Se lo dejé por las dudas, pero no lo vamos a ver mucho. Bien, acá, este es el resultado de lo que saqué, es decir, de las horas trabajadas, basada en la cantidad o en los niveles de estrés autopercibido. ¿Sí? Es de 0.996. Este es el único número que a mí me interesa. ¿Sí? El resto de las sumas que lo haga el calculador. ¿Sí? Que lo haga la calculadora. Este es el único que a mí me sirve, el único que yo voy a ver para hacer la lectura final. ¿Sí? Es decir, acá me va a mostrar cuánto es la correlación y qué dirección tiene. ¿Ves? Indica una correlación positiva muy fuerte entre las horas trabajadas y el estrés autopercibido. Es decir, a mayor cantidad de horas trabajadas, mayor estrés. ¿Sí? O estrés autopercibido. ¿Sí? Acá está lo que yo expliqué de media, mediana, moda, ¿sí? Y la diferencia entre varianza y desviación. Acá. La media, la mediana y la moda son medidas de tendencia, ¿sí? Y las de desviación y varianza van a ser medidas de dispersión, valga la redundancia. ¿Por qué? La media va a ser un porcentaje, ¿sí? Es decir, basado en la cantidad de respuestas. Si, por ejemplo, tuve 5 respuestas, que las 5 me dijeron, no sé. Las 5 respuestas son, no sé, un 2 en nivel de estrés autopercibido, un 3, un 1, un 1, por ejemplo, un 5 y un 5. Acá le vamos a sacar el porcentaje, ¿sí? Es decir, ¿cuánto es el promedio de respuestas? ¿Qué respondió en promedio? Esto es cuando sacamos la porcentaje, por ejemplo, el promedio para promocionar. Vieron que, por ejemplo, 6 y 8, el promedio hace 7, ¿sí? Porque lo tendré que dividir por 2, ¿sí? Y en base a la cantidad de respuestas, ¿sí? Es decir, la media va a tener en cuenta la cantidad de respuestas y la va a dividir por tal.
¿sí? Y de ahí va a sacar el porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje, cuál es la tendencia a repetir? ¿Sí? Por otro lado, la mediana va a estar en los extremos, ¿sí? Va a ser este medio de la media, va a estar la redundancia. Entonces va a marcar que de ahí para arriba tiene es más alto el nivel y de ahí para abajo es más bajo. ¿Sí? Si nosotros hiciésemos acá, ¿sí? Por ejemplo, diríamos que esta es la media, ¿sí? La mediana sería de acá para arriba y de acá para abajo baja. ¿Sí? Ahora, la también es la tendencia, es decir, ¿hacia dónde va la mayor cantidad de puntitos? ¿Sí? Es decir, yo puedo tener una media que va en tendencia para arriba, como en este caso, que no es lo mismo, sino que este lo saqué de mi imagen de otra cosa. Pero este, por ejemplo, podría ser la moda. ¿Por qué? Porque está la mayor cantidad o la tendencia hacia arriba. ¿Sí? Por otro, las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar son las medidas de dispersión. ¿Sí? Es decir, cuántos niveles o medidas de desviación estándar, cuántas desviaciones estándar se encuentra una persona, teniendo en cuenta el porcentaje o la media. ¿Sí? Por ejemplo, si la media es 5, y yo digo que tengo 8 de nivel de estrés, y yo voy a estar un par de medidas de niveles de desviaciones estándar por encima del promedio, ¿sí? O por debajo. Es decir, si el medio es 5, y yo tengo 3, entonces voy a estar desviaciones estándar por debajo de la media. ¿Sí? ¿Por qué me interesa saber esto? Justamente yo estoy marcando cuánto nivel de estrés según la cantidad de horas. ¿Sí? Es decir, che, mira, de acá tenés 100 personas que tienen más nivel de estrés que el resto, por ejemplo, y de acá para abajo tenés menos. ¿Sí? Tenés una cantidad que se está diciendo que tiene menos nivel de estrés. Y por último, el famoso pumaticeta. Este es lo que yo voy a sacar al final. Esta es la formulita. Años anteriores nos han hecho aprenderla, este año me parece que no. Simplemente para que sirve. ¿Sí? Esta es la puntuación estándar, que indica cuántas desviaciones estándar se pueden un valor respecto a la media del conjunto. ¿Sí? Esto es lo que a mí me interesa saber. ¿Sí? Es decir, yo voy a hacer todo lo anterior para saber esto. ¿Cuánto tiene una persona? ¿Sí? Esto es que expresa la posición de una ocupación, sí, pero es cuánto sacó la persona conforme al resto. ¿Sí? Es decir, cuando yo pruebe este cuestionario en otras personas, voy a poder decir que esta persona tiene más o menos, y ya lo validé anteriormente. ¿Sí? Eso es lo que estoy buscando. Esto es lo que estamos buscando al final. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un test de escala de depresión, que están, el test ya tiene un número estándar, ¿sí? Ya hay un número de estándar, un puntaje estándar. Ustedes lo que están queriendo ver cuando lo aplican es cuánto se aleja de eso que ya aparece como estándar, como normal, entre comillas. ¿Se entiende? Es como los valores del laboratorio, que siempre ustedes cuando analizan les aparece el valor no sé, la bilirrubina, o les aparece la creatinina, y les aparece el valor normal y el valor que tienen ustedes. Sería eso, el valor normal es lo estándar, lo que se aleja o sube es lo que tienen ustedes, siempre en función de la media. De la media y de ya haber probado y estandarizado cuestionarios para esto. ¿Sí? Es decir, yo ya probé en un montón de gente que este cuestionario tiene un nivel de validez. ¿Sí? Esto lo van a ver en técnicas en realidad, porque va a ser más puntual. Es decir, cómo estandarizar un cuestionario, digamos, y cómo hacer que esta cantidad de personas, una cantidad de personas, pueda responder a una cierta cantidad de ítems. ¿Sí? ¿Les entendió? ¿Les sirvió? ¿Se fueron con dudas, con más confusión? ¿Se van más tranquilos? ¿Están ansiosos igual? Lo vamos a hacer antes del parcial, no sé si ahora, porque ahora nos vamos a ir a unas birras, pero sí, antes del parcial. Vamos a ver si tengamos bien. Y nada, vamos a ver si
Tenga una... Entonces va a venir.